Muy bien, hermanos. Bueno, pues fíjense que esta semana el Señor me estuvo hablando. Fíjense que también Dios habla a través de las redes sociales, o me estuvo inquietando más bien. Resulta que cuando uno escucha cosas de Dios, yo no sé qué algoritmos tiene algunas aplicaciones, pero no sé si ustedes se dan cuenta que tanto llegan versículos y cosas de bendición, también de repente llegan cosas que nos hacen inclusive dudar, ¿ok? No sé ustedes, pero a mí de repente, a mí el que más me gusta usar es el TikTok, porque la verdad es que me entretengo bastante bien, ¿verdad? Inclusive cuando estoy en el baño lo estoy viendo y me está relajando y me ayuda, ¿no? Gracias a Dios. Y bueno, pues obviamente uno tiene que poner like a las cosas que te gustan para que te sigan llegando las cosas que te gustan. Y si son cosas de Dios, pues obviamente el mismo algoritmo te está mandando, ¿verdad? Y bueno, todo lo que el Señor nos permita hacer, a los científicos y a las personas que nos da la oportunidad de construir o de hacer, pues debe ser para la gloria de Dios, incluyendo las redes sociales que las hizo el hombre, pero deben de ser para la gloria de Dios y deben de utilizarse para la gloria de Dios, ¿ok? Por ejemplo, nosotros podemos tener una herramienta y la podemos usar para construir, pero también podemos matar a alguien, ¿verdad? O podemos lastimar a alguien. Entonces, Dios nos da la oportunidad utilizar nuestro cerebro, nuestra inteligencia para construir, para hacer, pero también nos da la libertad para hacer lo que queramos con esas herramientas, ¿ok? Y tristemente, bueno, a mí me llegan mensajes no muy cristianos, pero que me quieren hacer dudar de Dios, ¿ok? Y la verdad es que están bastante convincentes, ¿verdad? Por ejemplo, uno que me llegó de repente dice, pues si tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, pues a quién se le ocurre poner un árbol del bien del mal en el paraíso, o sea, si ya sabía que si, o sea, que ya sabía las debilidades de los humanos, como a un niño tú le dices, no agarres esto, y pues imagínense qué va a hacer, pues lo va a agarrar, ¿verdad? Es más, hay muchas estrategias de marketing que te dicen, no se te ocurra ver esta película, está horrible, ya que no saben qué hace toda la gente a verla. O sea, ya son hasta estrategias de marketing. Lo que les digas que no hagan, eso van a hacer. ¿Ok? Entonces, de repente nos ponen en duda y nos dicen, oye, pues si tenemos un Dios omnipotente, poderoso, lleno de sabiduría, ¿a poco no ibas a ver que la serpiente era mala y que iba a intentar convencer a Eva? ¿O no sabía que ese árbol se les iba a antojar? ¿Ok? O lo peor, pues quita el árbol, o sea, racionalmente uno pensaría, oye, pues si yo no quiero que si mi hijo se caiga, pues no le vayas a poner una pistola ahí en la mesa, o no le pongas algo con el que se pueda tropezar, ¿verdad? O no le dejes los contactos a la vista, o protégelos, pues para que no le pase nada, ¿ok? Entonces ahí como que de repente te hacen dudar y decir, oye, ¿realmente entonces fue cierto? ¿O no? ¿O se equivocaría el Señor? ¿Ok? Entonces ahí como que la verdad es que a veces los mensajes son tan convincentes que te hacen dudar, bueno, al que no está bien preparado o al que no está bien cimentado en el Señor, ¿ok? Llegó otro de repente que me llegó y me dice, las únicas personas que van a la iglesia, uno son los miedosos, los que tienen temor y que toda la vida se la pasan temiendo y por eso van con Dios, para que los cuide. Los otros los que se sienten culpables por el pecado, se sienten culpables y por eso van a la iglesia. Y dice, y los otros son los que están enfermos y que están buscando un milagro. Y por eso van a la iglesia. Pero los verdaderamente fuertes no necesitamos de la iglesia. Así decía, ¿verdad? Imagínate. ¿Ok? Entonces, la verdad es de que en la vida normal, en la vida cotidiana, nosotros estamos bombardeados de mucha información. Inclusive han salido cosas que desacreditan la Biblia, que dicen, no, pues es que salieron unos evangelios apócrifos que están diciendo que todo es mentira. Y no, la verdad es que ni siquiera dice eso, ¿verdad? La verdad es que al contrario, los evangelios apócrifos nos ayudaron a creer más porque inclusive hasta confirmaban muchas cosas bíblicas, ¿verdad? Pero sin embargo, la gente a veces se empeña en buscar que no creamos, ¿ok? Inclusive yo he visto que son videos pagados. O sea, ¿cómo es posible que alguien gaste su dinero para tratar de que la gente no crea? Pues últimamente, pues digo, ¿a ti qué te importa? Si tú no quieres creer, pues Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo pensaría, oye, yo no voy a gastar mis recursos, mi dinero en hacer que alguien quiera creer otra cosa que yo no quiera, ¿verdad? Pues es su problema.
Entonces aquí lo interesante es que hasta pagan porque veamos esto, ¿no? Y obviamente a veces cuando estamos cerquita del camino o acabamos de convertirnos, pues nos van a hacer dudar, ¿ok? Y no solo eso, hay amigos, hay compañeros de trabajo que te dicen, no, eso no existe. Inclusive, por ejemplo, una de las profesiones que más ateos hay, por ejemplo, pues son los psicólogos o los médicos, porque dicen, pues es que todo el tiempo yo vi la ciencia, entonces pues yo no creo, ¿verdad? Me acuerdo cuando fuimos a repartir Biblias, una vez hicimos un maratón de entrega de Biblias en Gedeones, que Dios nos dio la oportunidad de hacerlo y nos invitaron. Entonces, pues fuimos a muchas universidades y yo me puse a pensar que, por ejemplo, en la facultad de mecánica no batallamos, en la facultad de arquitectura, de contabilidad, pero cuando fuimos a la facultad de filosofía y letras, ay Dios, puros ateos, y no, eso no, y eso no, bueno, pues llévatela para que la leas, digo, a veces estás aburrido, a veces no sabes ni qué hacer, y pues de perdió lee algo, digo, a final de cuentas, yo le decía, bueno, mira, haz de cuenta que es cultura general, de perdió para que no te platiquen, qué viene, ¿verdad? Léelo, y en otra de las universidades también que batallamos fue en la de medicina y en la de psicología. Ah, ¿cómo se batallaba? O sea, por ejemplo, de 10 personas que tú le ofrecías, estábamos regalando Biblia, ni siquiera se la estábamos cobrando, ¿verdad? Bueno, de 10 personas que se las ofrecíamos, nada más la agarraban 3, por decir así promedio, ¿no? Y en otras universidades, como la de mecánica o contabilidad, por ejemplo, pues eran 9 o 10 de cada 10, o sea, no batallabas nada. La gente te lo agradecía, oye, muchas gracias. Y luego yo también soy cristiano, brother, fíjate, y hasta te ponías a platicar y te contaban algunas anécdotas, algunos testimonios que ellos tenían, inclusive hubo jóvenes que nos decían, yo te ayudo porque está saliendo toda la gente al mismo tiempo, ya ves que a la 1 de la tarde de repente sale el bonchezote de gente y nada más éramos 3 en una puerta y de repente había unos que se nos iban y llegaban jóvenes que nos dicen, oye, yo te ayudo a repartir, y ándale, bueno, también en escuelas a veces nos ayudan a repartir los mismos jóvenes, entonces pues obviamente te da muchísimo gusto ver que estás en, como dice la hermana, en el mismo espíritu, ¿verdad? O sea, ellos se glorían de lo que uno hace, de lo que Dios nos manda a hacer. Pero aquí el tema es cómo hay tanta insistencia a veces por los medios de comunicación, los medios sociales o las redes, de que no quieren que creas, ¿verdad? O quieren desviarte de la palabra. Como lo que platicábamos también, de que esa obsesión, por ejemplo, del cine, de querer meternos pues las corrientes que no son muy agradables a Dios, de las que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces lo meten como que a fuerza, o sea, ni siquiera, les digo, a veces ni siquiera va con la trama y ponen, por ejemplo, pues que un niño que tiene 2 mamás o que tiene 2 papás, pero ni siquiera tiene nada que ver con el argumento de la película y ya como que insisten, o sea, se ve como algo, como que una obsesión porque querértelo meter a la fuerza, ¿no? O sea, se siente, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pues últimamente si no te están preguntando, ni siquiera es la trama de la película, pues ni siquiera lo pongan, pero ya se ve como que, les digo que una obsesión, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos pensar, bueno, pues la verdad es que son cosas lógicas, o sea, lo que te dicen racionalmente tiene sentido, como el que les digo, pues los que van son los que tienen miedo, pues sí, pues los que tienen miedo, pues sí es lógico que vayan, o los que quieran un milagro, cuando vamos nosotros a los hospitales, pues hay mucha gente que recibe al Señor Jesucristo, pero a lo mejor podemos pensar, pues es porque ahorita están necesitados, capaz de que después ya no, o a lo mejor lo hacen nomás por el milagro, ¿verdad? Entonces racionalmente inclusive hasta nos hacen dudar, ¿ok? Y entonces nosotros ya, después de ver esto, y si nos seguimos alimentando de esto, pues lo más seguro es que de repente te puedas desviar o puedas creer en otras cosas, ¿verdad? Lo que tú quieras, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre he dicho que la palabra de Dios es muy poderosa, es algo increíble. Entonces, yo por ejemplo ya reflexionando, yo digo, bueno, pues tienen razón porque lo que dicen es lógico, ok, vamos a suponer que tengan razón. Pero yo me doy cuenta que cuando yo oro, yo me doy cuenta que el Señor me contesta. Entonces a lo mejor mucha gente dice, no, no existe. Pues yo no sé si existe o no existe, pero a mí siempre me contesta. Entonces para mí existe. La pregunta sería si la persona que no cree oró alguna vez, ¿verdad? O sea, yo ya oré y me contestó. ¿Tú ya le preguntaste? ¿O de quién de aquí cree que el Dios es soberano y puede contestar una oración?
Claro, oye, a ver, si existe, contesta. Si está vivo, contesta. Si no me contesta la tele, pues que no está viva, ¿verdad? Quién sabe, de repente, ¿verdad? Bueno, porque no está viva. Si no me contesta una estatua, pues es porque no está viva. Pero el Señor sí me contesta. Entonces, cuando nos toca platicar con este tipo de gente, yo les digo, bueno, ok, estoy de acuerdo con tu razonamiento, porque hasta suena lógico. Pero ¿alguna vez has hecho la prueba y le has preguntado a Dios? Como me pasó a mí, literal. O sea, yo antes de convertirme, yo era ateo y no creía. Entonces yo le dije, Señor, si tú existes, tú quiero que te manifiestes en mi vida. Y literalmente pasaron cosas increíbles. No tan agradables, pero me hizo ver mi suerte y me hizo ver que realmente existe el Señor. Entonces yo le digo, bueno, donde tú estás, yo ya estuve, está bien. Y sí te creo y sí sé lo que tú estás sintiendo y te entiendo también porque lo estás pensando. Yo sé que has leído mucho, has preguntado, a lo mejor te salen dudas y racionalmente como que no suena lógico, ¿no? Pero donde yo estoy, pues tú no has estado. Entonces, si tú ya hiciste la prueba allá, pues felicidades, pero ahora ven y haz la prueba acá. Y dice el Señor en Jeremías 33, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Entonces pregunta, ¿ya clamaste a Dios? O sea, tú que no crees, ya clamaste a Dios. Y es un argumento que nosotros podemos contestar, ¿verdad? Ellos saben si lo quieren hacer o no. La verdad, Dios es tan poderoso y tan impresionante que ni siquiera nos tenemos que preocupar por estas personas. Tenemos que orar por ellos y decirles, Dios te bendiga y el Señor se va a manifestar grandemente en el nombre de Cristo Jesús y vas a creer tú. Y el que más estaba quejando y que estaba alegando que no y que no y que no, yo te aseguro que va a ser el primero que va a caer, como me pasó a mí, ¿verdad? Entonces, por eso ni siquiera tenemos que preocuparnos, nada más pues contestarle lo que el Señor ponga en nuestro corazón o la sabiduría que Dios nos dé por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo les digo, pues mira, yo leí ahí en la Biblia que clama a mí y Él me va a responder. Y yo el día que clamé, el Señor me respondió, ¿ok? Y aquí tengo otros versículos, dice, Salmo 34, 17, si me acompañan, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces yo he estado en situaciones, hermanos, bien difíciles, que realmente no se las deseo a nadie y a veces ni se las he platicado. Pero realmente el Señor me ha librado de cosas impresionantes, increíbles. Entonces, cuando yo lo puse a prueba o cuando realmente lo busqué o cuando volteé a verlo, el Señor hizo algo increíble. Entonces, a pesar de que me puedan decir N cosas, lo que a mí me ha pasado y lo que yo siento es algo muy diferente. Porque yo cuando estoy aquí cantando y siento el poder de Dios y que me quiebra. O sea, digo, antes veía películas de guerra y cómo los destazaban y no me importaba. Y ahorita nada más con la simple presencia del Señor que cambió mi corazón y que ahora me hace quebrantarme cada vez que lo siento, como ahorita con la última alabanza, no hombre, esa no la quiero, es más, no la quiero cantar, pero como que ya ni puedo cantarla, porque inmediatamente, cuando mi brother, que la canta bien porque el Señor le dio la gracia, luego siento la presencia de Dios y siento en mi corazón algo muy profundo, cuando realmente sentimos que ya nada es importante más que Dios. Pero ¿quién te hace sentir eso? Algo que no ves, algo que sientes. Y yo cuando oro en las mañanas, yo veo que el día me va muy bien, todo se acomoda, los recursos llegan en su momento. Y cuando no oro, porque se me olvida, porque estoy corriendo, porque me afano, porque yo pienso que yo lo voy a hacer mejor y no me acuerdo del Señor. Ese día las cosas nada más no salen y no salen y no salen. Y la gente del mundo, la que piensa racionalmente, las que dicen que ellos pueden o que hay otro, porque todos tienen, a veces, miren, no quieren creer en Dios y creen en las cartas, o sea, como que dicen, no, yo soy bien filosófico y bien aterrizado, o sea, yo no creo en cosas que no pueda haber y andan ahí consultando las cartas, entonces yo dices,
pues si ya vas a creer en algo que ni siquiera ves, pues mejor creer en el Señor, ¿no? Si a esas vamos, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Entonces, yo me doy cuenta que cuando oro en las mañanas, pues como les digo, todo me sale bien. Y el día que no oro, las cosas no salen bien. Y por ejemplo, las personas de la tierra que les decía, o las personas del mundo, les vamos a llamar, que han tratado de quitarse el alcoholismo, yo veo que toda la vida se la pasan diciendo que son alcohólicos. Y ya tienen 10 años sin tomar y ellos son alcohólicos. O sea, yo digo, ellos dicen, yo estoy enfermo, yo soy alcohólico. Nomás que ya tengo 10 años sin tomar. Y yo veo que, por ejemplo, a diferencia de ellos, que las personas como el brother o como el pastor que nos ha contado su testimonio tan increíble, que cuando se acercaban al Señor simplemente desapareció. O sea, ellos no son alcohólicos, son otras personas. O sea, Dios los sanó de raíz. Entonces, cuando ves la diferencia, tú dices, pues entonces tú ves el poder de Dios y ahí es donde tú reafirmas y estás bien seguro, a pesar de que te platiquen lo que te tengan que platicar, a pesar de todo, crees, el Señor sí existe, porque yo vi su gloria. Yo tengo un hermano, y lo digo para la gloria de Dios, que la verdad es que cuando uno los ve en esa circunstancia, tú dices, o sea, racionalmente hablando, ¿verdad? Con el pensamiento o con la inteligencia, tú los ves y dices, este hermano no tiene remedio. Este hermano, fíjense, era drogadicto y aparte era satánico. Le escupía a las iglesias cuando pasaba y su sueño era quemar una iglesia, literal. Entonces, él se sentía superior a todos. Pero realmente, porque en lo profundo de tu corazón Dios sabe lo que tienes. A veces ni siquiera es realmente lo que quieres o lo que crees. A veces únicamente estás triste o estás dolido o te pasó algo que no has podido superar. Pero aparte que no lo has podido superar, ni siquiera le has pedido a Dios para superarlo, ¿verdad? Entonces esta persona perdió a su papá cuando era niño y lo perdió porque igual se convirtió y estaba con un pie afuera y un pie adentro. Entonces el domingo se iba a la iglesia y en la tarde se iba con los amigos. Entonces como que estaba así como que, sí, no. Pues en esas reuniones, pues lamentablemente se pelearon, hubo una riña y ahí lo mataron al papá. Y él se quedó sin papá desde muy chico. Entonces lo que le estaba sucediendo a él, a lo mejor no era tanto que preferiera estar ahí, sino él estaba dolido, él estaba enojado con Dios. Y ni siquiera a lo mejor él lo sabía, a lo mejor nada más lo tenía en su subconsciente. Entonces cuando tú lo ves así, tú dices, pues es una persona que no va a terminar bien, o sea, ya lo haces en la tumba inclusive. O sea, la verdad es que no le das esperanzas, lamentablemente a veces las expectativas de uno como ser humano son muy limitadas, cuando las expectativas de Dios sobrepasan todo entendimiento y toda razón. Y como quiera la mamá con toda su fe y esperanza oraba por él y en las noches oraba y extendía sus manos y él seguía en lo mismo y él seguía en lo mismo. A lo mejor cualquiera de nosotros le hubiera dicho a la mamá, no, ya ni ores por él, hombre, ya mejor compra unos servicios funerales o algo, ¿no? O pile nomás con que no se lo lleve la policía o algo, ¿no? Oye, pues el Señor lo tocó. La mamá no dejó de insistir, no dejó de orar y todos los días imponía sus manos sobre él. Y ahorita es un siervo de Dios. Pero ¿cómo le hizo? ¿A qué horas? Una vez llegó llorando y estaba en las rejas así de otro compañero, de otro conocido y decía, un día yo voy a servir con ustedes, pero estaba hasta atrás. Olvídate, estaba en el avión. Y dice, un día yo voy a servir con ustedes. Y nadie le creyó. Nadie le creyó. ¿Cómo es posible que no le creamos? A veces los cristianos no creemos en el poder de Dios. Pues miren, pasó todavía un año más y la mamá imponiendo manos. Y un día, solito, llegó a la iglesia y se puso a barrer. Y el Señor lo tocó, lo sanó y nunca más volvió atrás. Ni volvió a verlo, ni volvió a hacerlo porque se iba a los panteones. O sea, era una ficha, la verdad, lamentablemente. Pero nunca regresó. Y ahora es un siervo de Dios, una persona que lo ve uno y realmente uno no cree que, o sea, cuando él me platica, no, yo hice esto, esto y esto, la verdad es que yo no le creo porque lo conoces de una manera, ya estando en el Señor, que tú dices, él no pudo haber hecho eso.
Pero cuando ya conoces la obra de Dios y dices, ¿hasta dónde el Señor puede hacer por ti, por tu familia, por tu hijo, que no estás bien, que no lo estás viendo? Ya cuando ves esos testimonios dices, Dios existe y Dios es poderoso y Dios puede sacarte de donde estés. ¿Ok? Vámonos a Hechos 16, por favor. 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjense. Y luego dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, cuando uno ya está leyendo, pues tienes dos opciones, o crees o no crees, ¿verdad? Pero cuando te pasa a ti, dices, si ya me pasó esto y es cierto lo que veo, entonces todo lo que dice el Señor y todas las promesas de Dios son ciertas. Yo creo que muchos no saben, pero en una ocasión a mí me tocó estar en la cárcel, bueno, en dos. Me metieron a la cárcel con 8 personas, fue en el 2009, cuando los Zetas estaban en lo más duro. Entonces fui y toqué en la cárcel del Topo Chico. Y yo apenas me estaba convirtiendo. Y yo le decía al Señor, Señor, pero si tú ves que yo estoy yendo a la iglesia, ya me estoy convirtiendo, ya me estoy portando bien, ¿por qué me traes aquí? Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me traes aquí? ¿Y por qué me traes aquí? Bueno, total, el asunto estaba tan difícil el panorama estaba tan duro, que ya lo único que le dije, bueno, Señor, si ya me quieres matar, pues ya mátame, o si quieres que me golpeen, pues que me golpeen, o lo que tú quieras, ya soy tuyo. Y lo que les puedo contar, hermanos, es de que llegamos 8 personas, fíjense, llegamos 8 personas, ahí nos dejaron en un cuarto, ahí ya es que te toman foto y todo, y de las 8, 2 personas nos hincamos y nos pusimos a orar, de los 8. Y ustedes me imagino que han oído todo lo que pasa adentro, ¿no? Y más cuando estaba en la época de los Zetas, donde adentro no era tierra de nadie, literal de nadie, era tierra del más salvaje. O sea, estaban los guardias en la puerta y luego estaba todo el campo y estaban varias naves y en cada nave había como 10,000 reos, o sabrá Dios cuántos, porque estaba así. Y y después de ese guardia no había un solo guardia en ningún lado, y era, o sea, por eso te digo que era tierra de nadie literal, ¿no? O sea, lo gobernaban los Zetas. Entonces, en esa ocasión, pues obviamente, pues yo estaba bien asustado, ¿no? Y me hinqué junto con otro, nomás 2 nos hincamos, de los 8. Y cuando entramos, no, pues ya se imaginarán. Nos recibieron y luego empezaron a golpear gente. Se los llevaban a otro lado, se los traían hasta el día siguiente, pero bien maltratados. Al lado mío, hermano, al lado mío golpearon a uno. Lo estaban golpeé, pero no se cansaban. Yo ya me había cansado de ver. Y no me lo vas a creer, hermano, pero a nosotros dos no nos tocaron. No nos tocaron. No pasó nada. Hasta me pusieron un apodo bonito, me decían Dani de Vito. Entonces, pues obviamente al principio yo reclamaba y reclamaba, ¿por qué me trajiste para acá, Señor? Pues ¿de qué se trata? Soy tu hijo. Oye, estaba mejor cuando, o sea, literal, yo estaba mejor antes de convertirme. Yo sé que muchos dicen, yo sé que muchos dicen, pues yo vine porque estaba enfermo, vine porque tenía alcoholismo, vine por esto, pero yo no, yo estaba bien, yo tenía todo, gracias a Dios, entre comillas, me faltaba el Señor. Y el primer año, ay Dios, sí fue muy difícil. Pero ahí realmente fue donde vi la gloria de Dios. Y después me acordé que una semana antes yo le había pedido a Dios, por lo mismo que era ateo y había leído de más, entonces yo le había pedido a Dios que me diera fe. Yo le dije, dame fe, Señor, porque yo no te creo. Yo sabía que se había manifestado, yo sabía que sentía algo, yo sentía que me hacía falta, pero yo no le creía. O sea, yo cuando oraba,
oraba de la boca para afuera. Le estoy hablando los primeros días o los primeros meses, no sé, o años, no sé. Porque yo honestamente, mi imaginación y mi razón me decía otra cosa, o sea, me decía que venimos del chango, por decirlo así, ¿no? Entonces yo no te creo eso, como que Adán y Eva está muy raro y está muy difícil, yo no te creo, la verdad. Yo así le decía, perdón, señor, pero yo no te creo. Bueno, pues de una semana después, pues ya estaba yo adentro, orando, pidiéndole clemencia al Señor. Y ahí yo vi la gloria de Dios, así como que dijo el Señor, bueno, ahora sí me crees. Pues sí, ahora sí le creí, porque ahora vi su poder. O sea, ¿cómo te explicas que de los 8 nada más a los 6 que no oraron, que no creyeron o que pues traían sus detalles, ¿verdad? Y luego fíjese, después, porque estaba la cosa tremenda, ¿no? Literal. Bueno, había muchas literas, había 2 pisos, eran muchas literas. Había uno, tenías que pagar por tu cama, ¿no? O sea, tenías que pagar si querías agarrar cama. Cobraban como 100 pesos en aquellos años. Y como había demasiada gente, el resto de la gente dormía en el piso, pero dormían así atravesados. Entonces dormía uno arriba y uno abajo y como 8 o 9 en el piso, como estuviera. Y si hace frío, se hace calor. Y en aquel entonces yo me acuerdo que hacía frío. Y abajo de donde yo estaba había como una cocina y siempre lo tenían prendido. Había una cocina porque se hacían ahí comida y hasta vendían y todo. O sea, esto es un tema, ¿no? Y donde yo me tocó dormir estaba calentito. Estaba calentito el piso. Entonces, pues yo dormí bien. Y lo más chistoso fue que de repente me despertaron en la noche y yo, ¿qué pasó? ¿Qué? Y luego me dicen, es que está enojado el jefe. Y yo, ¿por qué? Pues no lo van a enojar. No, está enojado contigo. Y yo, ¿pero por qué? Porque está ronque y ronque, hasta parece que no debes nada, dicen. Y yo le dije, ¿pero a poco estoy roncando? Sí, está roncando bien fuerte, está grite y grite que te callen, que te lleven para allá. Y yo, no, está bueno, ya no voy a roncar. Ya, señor, que ayúdame para no roncar. Y ya me quedé otra vez bien dormido. Pero ¿cómo te explicas que en esa situación tan difícil tú duermas tan a gusto? Yo la verdad es que estaba dormido bien a gusto. Bien a gusto. Y ya la verdad es que después salí, pues digo, no duré tanto, tampoco no crean que es la historia de José, no, mis respetos. José es otro boleto, ¿verdad? Hay niveles. Nomás duré una semana y salí inocente porque no había nada que perseguir, ¿verdad? Gracias a Dios. De hecho, por ejemplo, si checamos, no tengo antecedentes, porque salí inocente, ¿verdad? Pero como quiera el susto, imagínate, o sea, estuvo cañón. Pero bueno, yo gracias a Dios, literalmente el Señor me metió al infierno y luego me sacó. O sea, me fue a llevar a los puntos más oscuros, donde pasaban las peores cosas en ese momento, a lo mejor, porque digo, a lo mejor no sé cómo esté ahorita, la verdad es que ya ni supe más. Pero pues yo sé que en la época del 2008, 2009, 2010, pues era la parte más difícil. O sea, salían costales de muertos de las cárceles. O el maltrato era mucho mayor, yo creo que ahorita, no sé si ahorita tengan control. Pero a lo que voy es que, pues tú me podrás decir muchas cosas y a lo mejor el mundo me podrá decir muchas cosas, pero yo lo que yo siento y lo que yo he visto y como me ha contestado el Señor, pues es muy diferente. Y por eso es lo que me hace estar bien seguro de lo que estoy diciendo. Entonces, para las personas que a lo mejor están empezando y que a lo mejor tienen dudas o a lo mejor están siendo bombardeadas por información que no es agradable a Dios, pues nada más, yo les recomiendo nada más que, pues que le pregunten al indicado, a la fuente principal, que es Dios. O sea, a mí no necesitas creerme, yo te digo lo que yo siento, lo que a mí me pasó, lo que a mí me ha contestado, cómo me ha levantado, cómo me ha sostenido y cómo ha sido fiel durante toda mi vida y cómo no me ha fallado. Y cómo a pesar de que me equivoco, me caigo, cometo errores, me arrepiento, el Señor me sigue amando, como lo platicábamos en el discipulado, de que a pesar de que uno se equivoque, a veces haces atrocidades, o hay gente que puede hacer atrocidades, Dios te va a seguir amando como a su hijo, como a su hijo, como decíamos de Santoy, ¿verdad? Una vez le preguntaron a la mamá de Santoy, le preguntaron que por qué ella le llevaba de comer a su hijo, ¿por qué le llevaba de comer a tu hijo? Es un monstruo, mató a los niños. ¿Cómo es posible que no te des cuenta? Dice, es que él sigue siendo mi hijo, yo como que ya lo amo, aunque mi hijo sea un monstruo. Y de la misma manera es Dios.
O sea, nosotros podemos desviarnos, pero después de haber recibido al Señor Jesucristo, después de haber sentido, después de que nosotros lo aceptamos a Él, somos hijos de Él, y a lo mejor nos vamos a desviar, pero Dios nos va a seguir amando siempre, 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 y siempre va a tener esa puerta abierta para que tú vengas y te hinques o te arrepientes, o en donde estés. A lo mejor en la circunstancia más difícil, tú te acuerdes de Él y digas, Señor, perdóname, como le pasó al hijo pródigo, ¿ok? Y bueno, en esta ocasión, pues por ejemplo, yo estoy hablando de personas que a lo mejor cometieron errores, ¿ok? Pero hay veces en que el Señor te hace pasar por tormentas, a veces sin tener la intención de haber cometido el error. Por ejemplo, para ser más específicos, en el caso de Moisés. Moisés, por ejemplo, cuando mató al egipcio, no sé si se acuerdan, y si no, pues lo buscamos. Cuando Jesús mató al egipcio, la intención de Moisés, pues no era tan mala, en realidad él estaba defendiendo a su gente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes piensan que en la mañana se levantó Moisés y ahora sí voy a matar a un egipcio? Van a ver. ¿Ustedes creen? Pues fue en el calor de las circunstancias. Lo que le pasó a Moisés es que vio a un hermano de él que estaba siendo atormentado y que estaba siendo castigado y que estaba, pues obviamente había una injusticia, ¿no? Y él sintió en su corazón, pues el amor de un hermano y dice, oye, pues es que este se está pasando de la raya. Entonces él al tratarlo de defender lo golpeó y lo más seguro es que se le pasó la mano, ¿no? Y lo mató, pero realmente piensan que Moisés lo hizo adrede o intencional o lo quería matar. Moisés no lo quería matarlo, Moisés quería defender. Moisés quería una justicia para su hermano el hebreo. ¿Ok? Y sin embargo, después de esto, pues todavía otro hebreo, si se sabe la historia y si no la buscan para que se puedan leer. Todavía el hermano le dice, porque cuando reprendió a otro hermano que estaba peleando, o sea, dos hebreos estaban peleando, le dijo, oye, no te pelees, y ya le dijeron, ¿qué? ¿Me vas a matar como el egipcio? Y ya fue donde a él le dio miedo, dijo, todo el mundo se enteró que maté al egipcio, se asustó, dijo, entonces sí me voy. Y se fue y lo hizo pasar por el desierto. Entonces, yo estoy bien seguro que a lo mejor Moisés ya estando en el desierto, pues haber pensado, oye, Dios, pues es que tampoco no, digo, pues la intención era buena. Y a veces las intenciones que tenemos, a pesar de que te tropiezas o que cometes un error, pues la intención es buena, ¿ok? A veces se te salen las palabras que no debes de decir. Nos pasa mucho con las esposas, ¿verdad? Cuando ya te desesperas, pues le dices cosas que no quieres decirle, pero bueno, se te sale y ya la regué. Y ahora para que se contente. Un mes después. No, no se crea. No, si se contentan rápido, gracias a Dios. Entonces, pues ya después de que la regaste, dices, sí, la verdad, lamentablemente los hombres no somos muy buenos para pedir perdón. Hay otros que ni siquiera pedimos, ¿verdad? Pero sí nos arrepentimos de lo que decimos. Yo le digo a mi esposa, es que no creas que es divertido ser el malo. También nos da mucha tristeza tener que ser el Judas de la familia. Pero bueno, lamentablemente nos equivocamos y nos caemos como le pasó a Moisés. Y el Señor lo hizo pasar por el desierto. Y no fue poquito, fueron 40 años. O sea, ni siquiera tú dijeras, oye, pues fue y ya después le hablaron y se contentaron. No, o sea, fueron 40 años. Y entonces ahí también, pues tú puedes reprocharle a Dios y puedes decirle, oye, pues es que tampoco yo no tenía la intención de equivocarme, yo no tenía la intención de matarlo. ¿Por qué me castigas tanto? Y podemos pensar que el Señor nos está castigando. Pero lo que quiero yo decirles, hermanos, es de que el Señor aprovecha precisamente ese acontecimiento, ese pecado o ese tropiezo que tú tuviste, o a lo mejor inclusive, a lo mejor hasta el Señor lo permitió, porque Él no te va a decir que lo hagas, pero lo permitió, permite que pase para la misma gloria de Dios o porque el Señor ya tiene un propósito para ti. Entonces, Moisés pasó 40 años, pero durante esos 40 años él estuvo aprendiendo, él estuvo fortaleciéndose en el Señor. Él estuvo viendo la otra cara de la moneda. Porque ¿qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes de que se fuera de Egipto? Pues él vivía de fresa, pues
Él vivía en el palacio. Él era príncipe. Él no sabía de sufrimientos, no sabía de calor, no sabía que la arena, no sabía que se te mete el oído y luego, o no sabía de sufrir sed a lo mejor. Él vivió en sábanas de seda. Era chico fresa. Pero Dios tenía que hacerlo ver cuál es la otra parte para que comprendiera al pueblo de Israel. Entonces el hecho de que lo pasó por el desierto por 40 años, porque fueron 40 años acá de fresa y 40 años de mendigo, pobrecito, ¿ah? No, 40 años. Antes de que viniera por el pueblo. Ah, bueno, cuando atravesó, ya después se estableció. Sí. No, pero yo me refiero, sí, sí tiene razón, hermano, pero yo me refiero cuando salió después de que mató al egipcio. O sea, estuvo 40 años en la tierra de Madián, que se casó y tuvo que sembrar y chambear y todo, ¿verdad? A eso me refiero, que ahí Dios lo estaba preparando para algo especial. Entonces, igual, por ejemplo, el caso de José, pues yo creo que José, a pesar de que pues también era niño fresa, pero yo no creo que él haya querido decirle a sus hermanos, que ya ve que el momento en que soñó que, que sus hermanos se inclinaran ante él, o soñó que las espigas de sus hermanos se inclinaran ante él, pues yo no creo que él haya tenido intenciones de hacerles daño o de burlarse, ¿verdad? Él nada más estaba platicando su sueño y cómo sus hermanos se llenan de coraje y lo venden después, y ya pasó toda la historia que ustedes ya saben. Pero a lo que voy es a lo siguiente, es que muchas de las circunstancias que a veces nos pasan, que inclusive puede ser que no sintamos que fuera nuestra culpa y que Dios nos hace pasar por tormentas y por circunstancias difíciles, Dios las va a utilizar para edificarte, para enseñarte, para subir de nivel en tu vida espiritual, y no solo eso, sino para la gloria de Dios, para servirle a Él en un proyecto mucho más grande del que tienes ahorita. ¿Ok? Entonces, José, a pesar de que sufrió esas tribulaciones, de que fue encarcelado 7 años, y que estuvo con Potifar y que le levantaron el falso, entonces, pues en todo ese tiempo, lo primero que el Señor te está enseñando es la humildad, a decirte, a darte una pastilla de Ubicatex, y no creas que por el hecho de ser un príncipe o ser el consentido de papi, así es la vida normal. O sea, hay una vida diferente que tú tienes que conocer, porque la única manera de que tú puedas entender un pueblo con hambre es conocer el hambre. Entonces él tuvo que conocer el hambre. La única manera en que Moisés iba a entender a un pueblo que era castigado es que lo castiguen a él también, o de perdido tener la necesidad de trabajar, porque ya tuvo que trabajar y echarle ganas, ya no era todo gratis como cuando estaba en el palacio, ¿verdad? Entonces, como ya aprendió, bueno, ya el Señor te enseñó y ya el Señor ahora sí te va a regresar y te va a traer para un proyecto mucho más grande, un proyecto en el cual ni siquiera tu visión te alcanza, porque ninguno de los dos se imaginaba que lo que les iba a pasar era algo tan increíble. O sea, los iba a poner de responsables de toda una nación. A los dos los puso responsables. A uno del pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y después de las tribulaciones de todo lo que sucedió en el camino. Y al otro, administrar los bienes de la ciudad más, del país más grande en ese momento. Es como si te mandaran a ti a administrar acá Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional, imagínate. Pero si no aprendes a administrar tu casa o tus bienes, pues imagínate el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a lo que voy es de que entre más dura sea la prueba, entre más difícil, yo te aseguro que también la batalla es más grande. La victoria es mayor. Entre mayor sea la batalla y la tribulación, mayor es la victoria. Entonces, cuando pasamos por las circunstancias más difíciles, en ese momento decimos, pues quién sabe para qué me esté preparando el Señor, pero debe ser algo muy grande por lo que me está pasando. Y en ese momento tenemos que decir, Señor, soy tu siervo, a donde tú me quieras enviar, ahí yo voy a estar. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? Y entonces, hermano, aquí yo los invito a reflexionar y a pensar si están pasando por una situación difícil, a lo mejor de cualquier índole, a lo mejor es económica, a lo mejor es pues que han sido maltratados en el trabajo, o a lo mejor alguna enfermedad, o sea, no sabemos porque solo Dios sabe por lo que estamos pasando y lo que estamos sintiendo.
A veces la gente no nos va a entender. Cuando nosotros lo platicamos, la verdad es que se oye bien fácil. Yo, por ejemplo, mi situación esa, yo se las platiqué en, ¿cuánto tiempo? ¿Un minuto? Pero métete una semana y luego los que les toca años. O sea, métete una semana sin saber qué está pasando afuera, porque estás en una tierra de nadie y no sabes, más en ese momento yo no sabía si tenía abogado o no tenía, no sabía si mi familia se iba a preocupar por mí, no sabía si iba a salir, no sabía nada porque no tenía comunicación con nadie de afuera. Entonces, es una situación en que la única opción que tienes es Dios. Al único que tienes que te está oyendo es Dios, nada más. Y a veces así sucede, a veces sientes que ni tu propia familia te entiende lo que está pasando por tu cabeza. Pero Dios sí sabe lo que estás pasando. Y Dios sabe por qué lo estás pasando. ¿Ok? Y nuestro trabajo es confiar. Confiar en que eso que sucede, aunque no sea lo mejor, aunque no sea lo que más nos gusta, más bien, aunque no creamos que es lo mejor, pues realmente es lo mejor para ti. Es lo mejor para que crezcas, para que entiendas y para que un día seas de bendición para mucha gente. Para que un día que tú veas la misma situación, tú le digas, no te preocupes, porque si el Señor me sacó eso que te está pasando a ti también te va a sacar. Amén. Pero ya no es como lo que yo platico, es que le pasó a mi amigo y a ti también te va a pasar. No, me pasó a mí. Yo siento, yo sé lo que tú piensas, yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que estar ahí, yo sí sé. Y por eso es que te lo estoy diciendo. Porque si alguien te entiende, soy yo. Porque ya gracias al Señor que te hizo pasar por a lo mejor una situación similar. Entonces, pónganse en manos de Dios, dejen que haga lo que tenga que hacer y recuerden que nosotros somos siervos inútiles para la gloria de Dios. Entonces, hacer el siervo, pues como te puede tocar de piña, de naranja o de limón, como Dios quiera. Pero la ventaja es que como Dios conoce tus debilidades, tus fortalezas, Dios sabe hasta dónde puedes llegar. Yo te aseguro que si te pones porque puedes. Si te ponen esa prueba es porque puedes, es porque vas a salir adelante. Es porque Dios sabe lo que hizo. Y a lo mejor los demás no creen, pero Dios sí cree en ti. Y la prueba está en que Él murió por ti. Yo no moriría por alguien que no creo y no quiero. Pero el Señor cree en ti. Y el Señor sabe que puedes. Y el Señor te ama. Y por eso murió por nosotros. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y vamos a orar para despedirnos. Vamos a pasar a la